Gracias. Estoy muy feliz de estar acá, rodeada de mentes tan creativas. He aprendido muchísimo en este momento, nosotros que estamos recién iniciando en esta discusión, tratando de interpretar la ciudad. Estoy muy feliz. Y bueno, sí, como decía mi antecesor, la ciudad intermedia, las ciudades latinoamericanas están cada vez creciendo más, cada vez están caracterizándose por ser estas masas innovadoras, tumultuosas, llenas de gente. Pero yo sí creo que sobre esa historia de la ciudad latinoamericana hay una fuerte base rural. Ahí dentro de nuestro pensamiento, de nuestros, por ahí en el consciente o inconsciente, hay todavía algún resquicio de campesino. Tenemos como esa imagen que la cultura popular también nos ha entregado de que el campo es como ese lugar de nostalgia, añoranzas, alejado, aire limpio, cielo azul. Y de ahí, de esa memoria rural, surge la agricultura urbana, que es de lo que les voy a venir a hablar un poco el día de hoy. La agricultura urbana la agricultura finalmente es como la excusa para poder pensar ciudad. Es cultivar alimentos en un espacio construido, es poner las manos en la tierra en un territorio de asfalto, en un espacio donde no creeríamos que puede crecer una planta. Pero también para muchos campesinos, desde hace varios años, 20, 30 años, se constituyó en la única oportunidad de poder relacionarse con ese espacio en el que estaban. Yo empecé a relacionarme con agricultura urbana hace varios años, en una localidad bastante compleja, como es la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Es una localidad grande, llena de gente, en las cuestas de los Horres Orientales, ventosa, tierra amarilla. Y ahí empezaron a llegar campesinos, muchos huyendo por el conflicto que durante varios años ha acompañado a mi país, pero también otros buscando oportunidades en la ciudad. Y empezaron y se establecieron ahí, en ese barrio, y dentro de la mudanza llegaron también las semillas de papa, la de maíz, la de frutas, y en su casa al frente pusieron un jardín y dentro de ese jardín surgió el huerto. Y entre ese huerto, todo este montón de gente que venía de todos los rincones del país, idiosincrasias totalmente distintas, empezaron a reconocerse a partir de lo que tenían en común, que era ¿qué? El huerto. Eran campesinos, tenían alguna alianza con el campo o algún enlace, alguna reminiscencia. Y ahí, en esos cerros que les digo yo, ventosos y secos, ahí creció el barrio Potosí, un barrio de huerteros de ciudad, un barrio de agricultores. Ellos empezaron a levantar un movimiento alimentario, trataron de, a partir de sus huertos, constituir educación, montaron un colegio en donde sus hijos iban y aprendían, además de la huerta y además de no olvidar sus raíces, formas de poder enfrentar la ciudad con lo que sabían hacer, con lo que su memoria tenía dentro, y era la agricultura. Desde ahí yo me quedé un poco plop, imagínense, yo soy ingeniera, que nos hemos estado dando palo entre ingenieros y tratar de entender cómo lo que yo concebía como solamente producción en toneladas, que para mí simplemente todo era productivista y la planta era la planta en el espacio. Tratar de entender que ese huerto, esa producción de alimentos podía constituir las bases de un barrio, que generaba comunidad en torno a eso. Y tuve que cambiar el chip y me di cuenta que yo estaba presenciando un proceso, una propuesta de desarrollo, que ahí había un factor de cambio para poder entender y para poder vivir la ciudad. Y me fui y dije, tengo que empezar a estudiar qué es esto. Me fui a recorrer estos barrios, a tener relaciones con estos señores que trataban de levantar entre sus casas estas huertas, que cosechaban, que se alimentaban de eso que estaban cultivando. Y bueno, me di cuenta que había más experiencias de agricultura urbana que traté de ir a conocer en muchos lugares del mundo, unas que se constituían por campesinos, otros por personas de la ciudad que querían vivir en la ciudad y que querían hacer de ellas, tener un contacto con esa tierra que por allá en algún circuito neuronal de su mente
les traía la nostalgia de algo. Y ahí empecé a descubrir que se levantaban huertos en lugares impensables, debajo de líneas de conducción, que trataban de levantarse en zonas, rincones, barrios dejados, llenos de violencia, en lugares alejados, mujeres que trataban de sacarle algo a esa tierra, pero también de comunicarse en torno a eso que estaban haciendo, en torno a esa agricultura, se estaban comunicando, estaban construyendo algo. Muchísimas ciudades, muchísimos espacios, niños, señoras, aquí hay todo un tema relacionado con el rol, con la adaptación e innovación en torno a la producción de alimentos en la ciudad. Y bueno, dentro de esa agricultura urbana y estos lugares, estos barrios de huerteros, esta que nos lleva a constituir lo que es la agricultura urbana, hay varias puertas de entrada. Una de esas puertas de entrada, bueno, la más contundente es lo alimentario. Ahí tenemos esta búsqueda de dietas más, que sean más saludables, personas que buscan de pronto cultivar algo que existía en la cocina materna y que no lo encuentran en otra parte, tratarse de ligar con su alimentación. Hay otra puerta de entrada, lo social. Aquí se construye, hay un aprendizaje social, se construye vecindad. Yo me relaciono con otras personas que antes no sabía, que eran mis vecinos, a partir de una planta que tengo en mi macetero. Hay también puertas de entrada por lo económico, hay muchos lugares que esto se convierte en una oportunidad de generar ingresos, de generar un ahorro a la canasta básica. Hay también, obviamente, una entrada por lo político, hay muchos que entran y ven aquí una oportunidad de hablar de seguridad, de soberanía alimentaria, de hablar de la privatización de los recursos naturales y de que nosotros como ciudadanos también tenemos algo que decir en torno a eso. Está también el reverdecimiento de la ciudad, lo ecológico, lo cultural. Detrás de la comida va la cultura y eso también se manifiesta en lo que hoy en día es como la expresión más contundente de la agricultura urbana, porque hay otras que vendrán evolucionando, que es el huerto. Y ahí yo creo que nos trasladamos a la casa de cualquiera de nosotros y empezamos a constituir esto. Ponemos una semilla en un contenedor, después nos empezamos a dar cuenta que en torno a eso se empieza a generar un proceso biológico. Ahí se empiezan a dar relaciones entre los nutrientes, microorganismos que llegan y crean ahí un hábitat. Luego de eso se empieza a generar un proceso de confianza y de reciprocidad con esa planta que tenemos ahí establecida, un proceso de comunicación, de información. La vecina va y mira, pero ¿qué es esa planta que tienes ahí? Y empiezan a llegar otros actores. Y esa sumatoria de procesos da un proceso de adaptar eso a condiciones locales, proceso de innovación, y nos empezamos a encontrar una serie de facilitadores, la ONG, la municipalidad, la universidad, investigadores, que entran a entornarse en lo que era un huerto, una planta que se puso en un contenedor, y cosechamos, e intercambiamos nuestras cosechas, y nos tomamos un espacio que era un estacionamiento y lo cultivamos. Y nos damos cuenta que podemos transferir conocimiento y relacionarnos con nuestro espacio a partir de algo tan básico como es un huerto. Poner una semilla en un contenedor que se va comunicando entre otros, surge una red de agricultura urbana, una red entre los huertos, una comunicación entre todos los vecinos que estamos relacionados con eso. Y eso le da fuerza a la ciudad, eso la sostiene. Porque ahí donde nace un trocito, nace una huerta, nace un trocito de ciudad sustentable. Gracias.